esta hora con el dirigente provincial de Pachacutic en Cotopaxi, a Pauqui Castro. ¿Cómo está, Pauqui? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ustedes han denunciado que en las últimas horas han recibido una serie de amenazas, de esto tras haber llegado a este acuerdo que se suscribió en el AUCI entre el Movimiento Pachacutic y la Revolución Ciudadana con miras a la segunda vuelta electoral del 13 de abril próximo. ¿Qué ha pasado con estas amenazas? ¿Cómo las están enfrentando ustedes? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, estimada Liceña, Alexis? Un gusto saludar a toda la audiencia que nos están sintonizando y gracias por permitirnos en este espacio. A ver, yo creo que primero hay que partir de la realidad que estamos viviendo. La inseguridad es latente y activo en todo, digamos, las esferas de la sociedad. En ese aspecto, nosotros como pueblos y nacionalidades tampoco es que estamos al margen de esta realidad. En ese aspecto, lo suscitado el día viernes pasado sí nos ha dejado con mucha preocupación y mucho asombro. Y justo el día de hoy, el movimiento indígena de Cotopaxi hará su pronunciamiento de manera contundente, porque no podemos caer digamos, en este temor que intentan generar. Valga esta precisión también, nosotros jamás hemos pedido resguardos policiales cuando realizamos asambleas o reuniones internas nuestras. Y valga la sorpresa del día viernes pasado, nosotros teníamos el Consejo Político y en aquello llegan dos uniformados de la Policía Nacional señalando que se ha pedido seguridad, se ha pedido resguardo para el señor coordinador. Y yo me quedé realmente asombrado y en esa medida luego el día sábado amanecemos con novedades de que, por ejemplo, uno de los sujetos activos en la campaña del compañero Leonidas, familiar inclusive, se salvaron de ser asesinados mediante un secuestro, que ha vivido una extorsión terrible, bien complicado. Y en horas de la mañana y noche, ¿no es cierto?, del viernes y la mañana del sábado, también una zona de diversión donde tiene un compañero también un espacio de comercio, aparece baleado su carro, su vehículo. Entonces eso nos deja claro, y por eso el llamado que nosotros hemos hecho a la unidad, a estar vigilantes, a precautelarnos entre nosotros y ya más allá de las discrepancias o diferencias que podamos tener, cuidar nuestras vidas. Y ese ha sido el llamado que también se ha hecho en el movimiento indígena y en la provincia de Cotopaxi y obviamente a nivel nacional. Esto nosotros lo articulamos también con la situación que vivimos y las decisiones que hemos ido tomando en el marco de todo un proceso. No ha sido de la noche a la mañana, ni tampoco una decisión individual. Entonces, por eso vinculamos y nosotros estamos haciendo este llamado a nuestra estructura, a la población, a la unidad, pero también asumir conciencia sobre lo que estamos viviendo en el país y que bajo esta realidad podamos tomar las decisiones en esta segunda vuelta. Uh-huh. Qué gusto saludarle a Pauqui, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Buen día. Le leía con atención el otro día en una de sus publicaciones en redes sociales advertir, ¿no? y asegurar, afirmar el hecho de que, digamos, esta no fue una medida de consenso, pero que sí fue una medida sobre la cual hay mucha reflexión y hay una decisión que es finalmente adoptada por la mayoría. ¿Cómo han quedado las relaciones y las condiciones políticas de base en la organización después de que se ha hecho público este acuerdo, Pauqui? Sí, nosotros cabe mencionar, o sea, no podemos ser indolentes de todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, según datos del INE, en el gobierno de Noboa la pobreza subió 2 puntos. Y la pobreza extrema está subiendo 2.5. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 400,000 y 500,000 personas están, ¿no es cierto?, en estos casos muy complicados, el tema de las enfermedades, este tema del diálisis que no se está siendo atendidos. O sea, hay un montón de cuestiones, las 14 horas de apagones que vivimos. Todo esto nosotros hemos dicho, hay que salir de este temor. O sea, hay gente a la interna nuestra que nos han tachado de traición supuestamente, pero ellos no tienen problemas cuando van y cogen la bandera inclusive de Guillermo Lasso en sus tiempos. Fueron y llevaron a intentar, ¿no es cierto?, conversaciones con la extrema derecha del Ecuador, de este país, y ahí sí no hubo ningún problema.
ahora a viva voz andan haciendo campaña, andan promocionando la candidatura de Daniel Noboa. En eso no hay problema, pero nosotros hemos dicho, hay que ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo y no podemos ser indolentes con toda la situación que muchas familias están atravesando. Entonces, bajo estas premisas, nosotros hemos dicho, hay que dar un salto, hay que tener, ¿no es cierto?, una expresión de madurez política, y en ese aspecto, si bien yo he sido tajante en esto, no hay un consenso, pero sí una mayoría. Y en la democracia, aunque en esta democracia inclusive burguesa, aunque con un voto ganas, aquí no estamos ganando ni siquiera con un voto individual, sino de la estructura que conforma la organización CONAIE y así de la misma manera su brazo electoral. Entonces, en esa medida hemos llegado a digamos, a esta parte final, si se quiere, de este proceso, de esta parte, pero nosotros siempre hemos dicho, no estamos entregándonos así abierta y libremente. Hay un apoyo y hay un consentimiento crítico para salir de esta atrocidad en el que nos tienen estos gobiernos ya de mismo Moreno. O sea, 2 años ahí, yo lo puedo decir en carne propia, 2 años de diálogo en diálogo, de mesa en mesa, de ministerio en ministerio, no tuvimos ninguna respuesta en concretas. ¿Qué decía Guillermo Lasso? No me importa ser de izquierda o de derecha con que tenga un plato de comida en sus hogares las familias, pero él ni siquiera logró acabar la administración. Entonces, en ese sentido, me parece que debemos caer en conciencia y tomar una decisión adecuado, aceptado y apegado a las realidades en el que estamos viviendo. Apauqui, ¿qué decir frente a esos sectores que aseguran que este acuerdo implica una traición al movimiento indígena, cuando, bueno, ya estamos tantos años metidos en esta lucha de un sector contra el otro sector, y lo que ha terminado desencadenando toda esta enemistad permanente entre ecuatorianos, pues es el retroceso que vive el país, y una evidencia de eso es los niveles de pobreza que tiene ahora mismo el Ecuador, el incremento en la pobreza, el incremento en el desempleo, el incremento en la inseguridad, solo para citarle algunos factores. ¿Cabe en este momento, en este punto de la historia y frente a una situación como la que atraviesa el país, que se acuse de traición al movimiento indígena porque llega a ponerse de acuerdo en algunos temas, en 25 temas con una candidata? Bueno, yo no creería, de verdad, no voy a tampoco a usar epítetos calificativos contra las personas que están. Solo lo que sí puedo decir es que en el movimiento indígena siempre ha existido esta diversidad. Ahora lo que llama mucho la atención es el rol que están jugando los medios, sobre todo los medios masivos, los medios tradicionales de comunicación. Alguien que diga en contra de estas aseveraciones, de estas afirmaciones, obviamente ya es el boom, es la noticia, es los titulares en la prensa, tanto escrita, en todos los espacios posibles. Pero esto a la interna del movimiento indígena siempre ha existido. Por eso nosotros estamos diciendo, no hay un consenso, pero sí hay una mayoría. Va a haber 1, 2, 3 personas que van siempre a cuestionarnos. Ahorita esto, permítame decirlo, esto lo voy a decir también de manera pública. Antes en los congresos hasta ha habido puñetes, quiños, y eso ahorita no han sido parte, ¿no es cierto?, la población, y me parece que por lo menos tomen en cuenta, y ahí lo que sí pedimos es que traten un poquito de entender el funcionamiento, la realidad del movimiento indígena. Nosotros, los compañeros o las personas que están acusándonos de traición, ¿por qué no se revisan, ¿no es cierto?, su viga? ¿Por qué no se miran su pasado o su caminar? Y ahí valga la oportunidad, los actores que han dicho, expresidentes, todos han salido a decir una barbaridad solo por tener odio hacia un sector político. Me parece que esa es una cuestión hasta enfermiza, yo lo había dicho en algún momento, de quedarnos, ¿cierto?, como con ese justificativo, y bajo esa cuestión, o sea, no tienes problema de irte a sentar con la extrema derecha. Eso ya en términos políticos e ideológicos debería darnos vergüenza, inclusive, si estamos haciendo. Imagínense un expresidente de la CONAIE, que en su debido momento en las elecciones anticipadas andaba atrás de la vicepresidenta que ahorita ya fue censurada de sus derechos políticos, Verónica Abad. Andaba llevándola a los territorios, a las comunidades. ¿Por qué ni siquiera se indigna en eso que no se está respetando? Y ahora nuevamente andan detrás del presidente candidato pidiéndoles, ¿no es cierto?, como esta aseveración para que les tomen en cuenta.
Entonces me parece inclusive una falta de dignidad, una falta de autocrítica de las propias vidas. Nosotros, por ejemplo, ayer tenía un espacio donde decían dos estudiosos, nosotros decimos desde donde estudiamos, vuelta, nosotros estamos sosteniendo nuestros planteamientos desde lo que vivimos, y eso es una diferencia extremadamente, digamos, contundente, y desde eso también pedimos la comprensión y no caigamos en como en esta banalización de la vida de los pueblos y las nacionalidades. Esto siempre ha existido. La unidad en la diversidad es uno de los principios centrales con el que nació el movimiento indígena. Entonces, no podemos decir que el movimiento indígena sea un espacio homogéneo donde todos obedezcamos de una sola forma. No, siempre ha existido discusiones, por eso le digo, hasta muy álgidas. Y en ese aspecto, ahora que los medios estén jugando su rol, eso también llama mucho la atención. Apauqui, hay una inquietud que yo tengo y que la vengo cargando desde la primera vuelta, y que, digamos, me ha dado muchas vueltas de la cabeza en estos días. Y claro, usted que está en territorio y sabe y conoce y estuvo acompañando a Leonidas en la campaña para la primera vuelta, conoce mucho mejor que uno, de hecho, la realidad que vive el país en todas las regiones, en todas las provincias, en cada uno de los territorios que visitaron. Y claro, la diferencia ahora, digamos, contra lo que pasó en el 2021, por ejemplo, o en el propio 2023, en donde se enfrentaban dos candidatos, ¿no? El hecho es que ahora la señora González y la Revolución Ciudadana se enfrentan al candidato Estado, ¿no? Noboa está en funciones. Tiene por un lado la ventaja de utilizar todo el aparato estatal, como por ejemplo ahora que en la provincia de Bolívar les están obligando a los funcionarios públicos a salir a recibirle al candidato, ¿no? Diciéndoles, ustedes reciben sueldo del presidente Noboa, son sueldos públicos, ¿no? Pero como reciben sueldos del sector público, están casi obligados a salir a hacer campaña por Noboa. Entonces se han convertido en la peor versión de lo que tanto criticaban antes los señores de ADN. Pero por un lado tiene la ventaja de utilizar todo el Estado para hacer campaña. Pero por otro, lleva ya 15 meses o algo más de 15 meses al frente del poder. Y durante esos 15 meses en que ha habido apagones, en que la crisis de seguridad ha seguido igual o peor, que nos ubican como uno de los países más violentos del mundo, con una baja demanda, por ejemplo, de visitas y de viajeros, porque el turismo se nos está cayendo en picada, etcétera, etcétera. Lo que se ve también, puertas de adentro, es que hay poca gestión. Y por eso le planteaba yo este hecho de que usted recorrió con Leonidas la campaña de primera vuelta. Porque yo entendería que un presidente que, por ejemplo, en Cotopaxi está haciendo una gran vía, o que en la Amazonía está construyendo una nueva central hidroeléctrica, o que está construyendo más hospitales, más carreteras, que exhibe una gran gestión pública, tendría un gran nivel de apoyo como el que tiene ahora mismo el señor Noboa. Pero, ¿qué ha visto usted? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que está construyendo Noboa, más allá de las cárceles? Bueno, en realidad no puedo decir que se haya visto algo. Es muy preocupante digamos, la situación que está atravesando, pero la preocupación más es no si está haciendo algo o no. Cómo la ciudadanía estamos, no sé si hipnotizados o no sé si embobecidos, pero vean, personas que no tienen ni condiciones básicas ni mínimas, que están sobreviviendo, comprando cartoncitos, funditas, pucha, pero andan marcados del cartón. Eso es lo que a nosotros más nos indigna. O sea, han logrado llegar, ¿no es cierto?, con este odio hacia un sector político, y eso ellos aprovecharlo. De ahí el Daniel Noboa a la final llegó con ofrecimientos que nunca cumplió absolutamente nada. O sea, ahora lo que pasó recientemente con la firma que hicimos en Tixán, solo para hacer como una contra, sale a decir y te propone o sea, van a construir un hospital allá en Tixán, un hospital regional. O sea, me parece que nosotros seguir creyendo en esos ofrecimientos, no sé, hasta una contradicción bastante profunda y muy complicada. Y ahí me parece que la población debe y debemos asumir la responsabilidad de a quienes elegimos, solamente por un odio hacia un hermano, hacia un ser cercano a nosotros,
Ojalá a nadie de las familias pase lo que están viviendo muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Oigan, los asesinatos son a diarios, la inseguridad. Vean, nosotros mismos en la provincia de Cotopaxi hubiésemos estado atravesando duelo en estos momentos, pero afortunadamente, no sé si milagro, obra, gracia, no sé de quién, pero el compañero salía siempre, justo anteayer conversábamos, a descansar en el vehículo donde le habían lanzado la balacera. Imagínense si él estaba adentro y salía muerto. Pucha, no quisiéramos que más familiares estén en luto, no quisiéramos que más familiares estén en duelo, y por eso nosotros insistimos en que debe hacerse una cuestión crítica, consciente, para ver cómo salimos de en esta crisis, en este caos en el que nos tienen, a lo que nos han llevado estos últimos gobiernos. Y eso, más allá de alabar o no a los gobiernos anteriores, nosotros, el movimiento indígena, hay como dos factores que siempre hay que tomar en cuenta. Primero, abiertos al diálogo con el gobierno que sea. Ustedes recordarán, con mismo Guillermo Lasso estuvimos. Pero cuando ya no escuchen, no entienden, sobreponemos nuestras posturas, nuestro posicionamiento político, ideológico con el que hemos nacido. Somos de izquierda, comunitaria, somos plurinacional, intercultural, y a eso hemos llamado, no solo desde la visión étnica, no solo para el beneficio de los indígenas, sino para todos los que estamos con mayor necesidades. Entonces, en ese sentido, Daniel Noboa no ha hecho absolutamente nada más que encarecer, topar los bolsillos de los ecuatorianos. Pero además de ese anuncio que usted cita, a Pauqui, hay otro tipo de ofrecimientos que se han dado no a lo largo de este año y medio de gobierno, sino justo en la época electoral, tanto en la primera, pero sobre todo en esta segunda vuelta, y es esta lluvia de bonos, de ayudas económicas, de créditos supuestamente con bajos tasas de interés, de ofrecimiento incluso de becas, de viviendas, una verdadera catarata de beneficios que ha ofrecido el gobierno. Esto puede calar, puede llegar a convencer o a que esos ciudadanos que usted dice sigan hipnotizados en el sector indígena también. Bueno, ahí no podemos tampoco actuar al margen de la realidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad que nos dejamos llevar muy fácilmente por prebendas y no asumimos conscientemente. Por más que estén solo con ofrecimientos, creemos en esa ilusión, asumimos como una realidad esa ilusión, cuando, quién sabe, es como en una fase de enamoramientos, te vienen y te cantan maravillas hasta la conquista, ¿no es cierto? Pucha, pero a la final no sabes cómo la vida que vas a tener más adelante. Casi estamos como en esa situación compleja, de una situación súper tóxica. La persona, la mujer conoce y sabe cómo es la otra parte, pese a eso, el ofrecimiento, lo bonito que le habla, todo el susurro que le hace a los oídos, le llega a convencer. Estamos casi en ese trato. Ahorita Noboa está susurrando a los oídos a toda la población. Pues pero ya tenemos 15 meses de relación, ya sabemos cómo es. Pero es que el problema, ahí no sé si la sociedad mantenemos con esa terquedad, no reaccionamos. Y por eso también la violencia intrafamiliar, ahí vamos, ¿no es cierto?, anclando, persiste porque no reaccionan. Por más mal que te sigan tratando, vos sigues creyendo que sí. Pero cuando hay como cambios, hay como consideraciones y te vienen con propuestas concretas, objetivas, con hechos claros, y ahí sí, no crees, y hasta cuestionas y lo llamas como un acto de traición. Nosotros, digamos, en esta fase, en esta analogía, no es que estamos diciendo así campantemente, sí, ya ustedes olvidemos todo lo que ha pasado, no, estamos tomando en cuenta la realidad que estamos atravesando y no podemos ser indolentes en esta situación. Por eso hemos dicho, nuestro apoyo es crítico, pero bajo estas condiciones, y ojalá realmente la gente empiece a reaccionar, despierte, y es hora que no sigamos tolerando, porque, o sea, hay una cuestión que a partir del odio ellos han logrado interiorizar a la gente nuestra, que la política, corrupción, esto, robaron toda la cuestión, pero ¿y ellos no están robando acaso los 94 millones que públicamente lo dijo Daniel Noboa? A la familia no va a topar.
pero quiere beneficiar, quiere favorecer con las empresas mineras, lo que pasó en Molón mismo, o sea, toda esta cadena de beneficios que quieren hacer usando el Estado para su familia. Y eso la gente no se da cuenta porque sigue en este, no sé, intento como de conquista con ofrecimientos. Te están ofreciendo la luna, pero nunca vamos a llegar a ese espacio, y por eso nosotros sí haucemos el llamado a la ciudadanía que desprendámonos del odio y tomemos una conciencia en esta segunda vuelta. Apauki, usted ha sido muy frontal. En las últimas horas hemos visto una comunicación que usted ha posteado en sus redes sociales respecto a un evento en el que tenía previsto participar el presidente candidato, que dice que se ha otorgado él mismo un permiso y que ahorita no está ejerciendo funciones porque está de candidato hasta el 10 de abril. No obstante, usted ha señalado que no va a participar del evento porque considera que no está siendo bien representado en este caso, porque no ha cumplido con la Constitución y con la ley. ¿Qué pasó con ese evento en el que usted se ha negado a participar? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, directos con nuestro posicionamiento, aunque nos tachen de hipócritas, nosotros no jugamos con la hipocresía. Creemos que a la política hay que dignificarlos, hay que darle dignidad, no podemos seguir haciendo el juego sucio de amagarnos, ya no importa que venga y hablar cosas bonitas y sin ser frontales. Obviamente nuestra autoridad está en su libertad de invitar a quien desee, y nosotros de igual manera de aceptar o no. Nosotros no hemos aceptado justo poniendo esos señalamientos. Se respeta cualquier acción, cualquier postura que tenga, pero nosotros en esa misma medida ayer no participamos, no fuimos, y obviamente esto lo hemos dicho claramente. Todos estamos en la libertad de actuar como queramos desde nuestros postulados, desde nuestros posicionamientos, pero tampoco que nos vengan a creer que no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que intentan hacer. En ese marco, nosotros hemos sido respetuosos a cada acción, a cada actividad, y bueno, nosotros también hemos tomado la decisión de no participar. En este momento, más allá de cualquier discrepancias o diferencias, por más visión o mirada adultocéntrica que tengamos al interno del movimiento indígena, estamos ocupando estas responsabilidades, y hasta el 2026 seguiré siendo coordinador del movimiento aquí en la provincia de Cotopaxi, y eso a veces desde esta visión adultocéntrica no logramos entender y nos tratan como, bueno, estos son guambritos, dejémosles nomás. Entonces ahí se han tomado las posiciones, no nos sentimos representados, que alguien no sienta el dolor del pueblo ecuatoriano, más prefiere un viajecito, no fue nada oficial, para una fotito con Trump, y no se preocupa lo que está pasando en Esmeraldas, no se preocupa los matanzas, los asesinatos que están a diario. Oigan, ahí yo no puedo ser tan indiferentes también y estar sentado en el mismo espacio por más autoridad que sea de nuestro movimiento. Entonces ahí está una postura y nosotros seguiremos sosteniendo desde esta perspectiva. Ese es otro tema que bien que lo menciona Pauki, que quisiera nuevamente enmarcarlo en lo que yo le mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, hoy que una candidatura que ha recibido el apoyo de la CONAIE de Pachacuti está enfrentándose al candidato Estado, ese candidato Estado que ha gobernado el país durante los 15 meses últimos y que no ha tenido, digamos, logros importantes en su gestión. Es decir, el tema de los apagones, por ejemplo, a mí sigue sorprendiéndome que no nos haya afectado tanto como uno creía en ese momento, ¿no? Pues fueron jornadas de meses enteros de 14 horas de apagones. O sea, los propios empresarios que se vieron afectados, que no podían trabajar a tiempo completo, hoy respaldándole a Noboa, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que sí terminan de sorprenderme y mucho. Pero adicionalmente usted mencionaba el tema de la violencia. Y eso es algo que, por ejemplo, en las últimas entrevistas que le hemos visto al señor Noboa conceder, además a medios que son aliados, con periodistas que no le cuestionan, que no le preguntan sobre algunos otros temas que usted también los mencionó, el derrame de crudo en Esmeraldas, el tema del campo Sacha y algunas otras cosas importantísimas igual, pero el de la violencia, que es ahora mismo probablemente la inquietud o la preocupación más importante que tenemos todos los ecuatorianos, casi nadie le cuestiona nada al señor Noboa, ¿no? Y tenemos un país con 39 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, con ciudades como Guayaquil, Durán, Machala, en la lista de las 50 ciudades más inseguras y violentas del mundo,
con tasas bajísimas de ocupación hotelera, porque el turismo es una de las industrias que peor le está yendo por esta suerte de guerra interna a la que nos ha llevado el gobierno de Noboa, y una guerra que no la estamos ganando como Estado, y estamos recurriendo a estos ejércitos de mercenarios, de Blackwater, que no sabemos ni siquiera en qué términos legales van a venir a operar en nuestro país. En las comunidades, Apauqui, la gente está preocupada por la inseguridad. Hay sectores que antes se consideraban eran seguros y que ahora ya están sintiendo mucho más cerca el impacto de la inseguridad. Hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, en provincias como Tungurahua, en donde ya se habla de que hay células de los lobos, de los choneros, que están afincándose en estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que les dice a ustedes la comunidad cuando conversan? Si hay preocupación o no de lo que está pasando con respecto a la seguridad, porque como vemos que pasa en Machala, en Durán, en Guayas, y eso está lejos, como que no termina de afectarnos, pero a la larga la gente sí siente o no siente ese daño y ese dolor que lo han sentido, por ejemplo, los familiares de las víctimas en las Malvinas. Bueno, es una realidad que no podemos estar al margen. La ola migratoria ha sido un factor que también ha traído secuelas, y en ese aspecto, en mi territorio, de donde yo soy, quienes han migrado hacia Quito, hacia otras ciudades, ya lamentablemente se han enrolado también en esos espacios. Vea, por eso nosotros, lo que anteriormente decía, entendemos o hacemos nuestros planteamientos, nuestras posturas desde nuestra vida, desde nuestra vivencia. Por ejemplo, yo afortunadamente me libré de esos aspectos que mi vida cuando pasé por Santo Domingo, allá una ola bastante jodida. ¿Cómo te reclutan esos grupos de delincuencia organizada? Y ahí algunos, inclusive familiares, han caído. Eso no podemos negar, que hay una realidad también dentro de las comunidades. Quienes migraron regresan también con esas prácticas. Y ahí, lamentablemente, ahora se ha puesto también como en alerta generar conciencia, inclusive espacios de capacitación, tener más control, más seguridad. Y afortunadamente, por ejemplo, aquí en Saquicilí tenemos la fuerza de la organización de la Jatarishun, que es la estructura del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que posibilita, no capaz tener, incidir al miedo, pero sí a que estemos organizados, a que llamemos a el control, inclusive en cada esquina, por más zona urbana que vivas, pero que podamos estarnos organizados. Uno de los factores centrales que para nosotros nos ha permitido experimentar la seguridad y el cuidado ante la inseguridad y la violencia ha sido la organización, y eso es uno de los factores que el mismo Estado, el mismo gobierno no lo ha tomado en cuenta, y eso me parece que es como un aporte, ¿no es cierto?, de esta contraparte del movimiento indígena que han posibilitado. Pero con esto no estamos diciendo que nuestros territorios estén totalmente seguros y libres de toda vinculación con la delincuencia. Hay procesos que el tema de la migración ha contagiado, nos ha contaminado, pero también que eso nos ha traído más como para la precaución, el cuidado en este espacio. Y ahí solamente poner un dato, por ejemplo, ahora con estas situaciones, Durán es la ciudad más violenta del mundo. Así. Y eso nos parece también que no estén preocupándonos, no nos estén llamando la atención, donde tenemos 156 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es una cuestión bastante de mucha preocupación, pero el gobierno, venga otra vez la redundancia, prefiere irse de paseíto, que no es una visita oficial a una autoridad, para cooptar solamente, no sé si bajo una estrategia de campaña, más votos por la foto, y ahí sí ponen prioridades en esas instancias. Entonces, no podemos ser indolentes, nosotros vamos a ser insistentes en que desprendámonos de ese odio que nos han instalado, vivamos esta realidad y seamos también solidarios con los compañeros y compañeras, con la familia de las ciudadanías del Ecuador que están siendo afectados ante esta violencia y la inseguridad que vivimos en el país. Muchísimas gracias, Apauqui, muy gentil por conversar con nosotros y por explicarnos estos temas, muy amable. Gracias, Apauqui. Gracias a ustedes, un excelente día.